las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hola a todos y bienvenidos. Desde la asignatura de Historia de la Actividad Física y del Deporte del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, presentamos una serie de 22 podcasts sobre el rol femenino en el movimiento olímpico, historia, retos y transformaciones. En este podcast hablaremos sobre la participación olímpica masculina y femenina. Yao y yo tenemos el honor de entrevistar a tres voces expertas del Comité Olímpico Internacional. Judith, Iván y Beatriz nos acompañan para desglosar la evolución de la participación olímpica femenina y masculina mediante cifras. Gracias por estar aquí, Judith. Si miramos la gráfica histórica de los Juegos Olímpicos respecto a la participación de la mujer, el punto de partida es un cero absoluto. ¿Cómo explican los archivos de hoy esa exclusión inicial en Atenas 1896? Es una realidad contundente. En 1896 la participación femenina fue del 0%, porque Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos, influido por la mentalidad victoriana, consideraba que el papel de la mujer debía limitarse al ámbito ceremonial, ya que consideraba que la competición deportiva era una actividad para el hombre. La apertura real ocurrió en París 1900, pero de forma mínima. Solo 22 mujeres compitieron en 5 deportes, como tenis, vela, croquet, hípica y golf, representando apenas el 2,2% del total de atletas. Si observamos el gráfico de barras que mide el crecimiento por décadas, notamos que el progreso fue lento. Hizo falta medio siglo para que la cifra superara ligeramente el 10% en Helsinki en 1952. Ese ritmo pausado se explica por los prejuicios médicos de la época. Se argumentaba que el esfuerzo extremo perjudicaba la fertilidad y predominaba la idea de que la mujer debía ser, ante todo, madre y cuidadora, por lo que la actividad física intensa se consideraba inapropiada. A partir de Seúl 1988 la participación femenina superó el 26% y no dejó de crecer hasta alcanzar casi el 49% en Tokio 2020. Este avance no fue casual, sino fruto de medidas institucionales, entre ellas la decisión del COI en 1991 de exigir que cualquier nuevo deporte olímpico incluyera pruebas femeninas. Ese dato es fundamental para entender la crecida reciente. Iván, en las comparativas por países que tenemos, ¿qué naciones destacan por volumen y cuáles por ratios de igualdad? Es un contraste fascinante. Estados Unidos es el país que ha enviado el mayor número total de atletas mujeres a lo largo de la historia olímpica. Sin embargo, si analizamos el porcentaje interno de participación, países con delegaciones pequeñas como Kosovo alcanzan cifras muy altas, llegando al 62,5% de mujeres en algunas ediciones. Son realidades nacionales distintas que convergen en el escenario olímpico. Beatriz, mencionamos que algunos países se incorporaron mucho más tarde al deporte femenino. ¿Podrías detallar esos casos según los registros históricos? India y Egipto son ejemplos de incorporación tardía de mujeres al olimpismo por factores sociales y culturales, con participaciones esporádicas hasta que se volvieron más regulares a partir de los años 70. En el caso de España, el debut femenino fue en 1924, con solo 2 deportistas, pero la presencia constante y el crecimiento no se consolidó plenamente hasta las últimas décadas del siglo XX. Es importante añadir que el éxito no solo se mide en presencia, sino en resultados. En España, por ejemplo, Miriam Blasco ganó la primera medalla femenina en Barcelona 92, nada menos que 92 años después del primer medallista masculino español. Ese evento en casa fue el motor que equilibró la balanza. Hoy, varias de las grandes medallistas olímpicas de España son mujeres, como Mireia Belmonte o Andrea Fuentes, lo que refleja el enorme crecimiento del deporte femenino desde Barcelona 92. Volviendo a las cifras globales, el gráfico muestra que en 2024 se ha alcanzado finalmente la paridad técnica en París. ¿Cómo se traduce esto en las disciplinas deportivas específicas? La gráfica de Tokio 2020 revela que ya hubo 25 deportes con equilibrio total entre hombres y mujeres, incluso deportes históricamente masculinos, como el boxeo o la lucha, han ganado terreno. Londres 2012 fue la primera edición en la que las mujeres compitieron en todas las categorías del programa gracias a la inclusión del boxeo femenino.
Han quedado atrás los días en los que solo se nos permitía participar en deportes considerados estéticos o suaves, para proteger una supuesta debilidad física. También me gustaría resaltar que aunque Michael Phelps lidera con 28 medallas, la segunda atleta más laureada de la historia es Larisa Latenina, con 18 medallas. La presencia de varias mujeres entre los mayores medallistas olímpicos demuestra que, a medida que se ha reducido la brecha de acceso, también se ha reducido la brecha en el rendimiento deportivo de élite. Sin embargo, el lenguaje y la representación continúan siendo desafíos pendientes. A pesar del crecimiento en cifras, los medios de comunicación todavía tienden en ocasiones a trivializar los logros femeninos, poniendo el foco en aspectos extradeportivos en lugar de valorar plenamente su rendimiento deportivo. Tienes razón, Joe. Por eso el COI ha publicado guías de representación para asegurar que el lenguaje y las imágenes sean equitativos. La paridad en el campo de juego debe ir acompañado de una paridad en la narrativa mediática. No basta con ser el 50% de los atletas si no se recibe el 50% de la cobertura de calidad. En Tokio 2020 aumentó notablemente el número de deportes y pruebas con participación femenina igual o superior a la masculina, en comparación con las décadas anteriores, reflejando el avance hacia la paridad olímpica. Es revelador observar cómo ha disminuido el número de deportes con baja participación femenina. Iván, ¿qué muestran los gráficos sobre aquellas disciplinas que tradicionalmente se consideraban ámbitos masculinos? El cambio es notable. Entre 1996 y 2016 había varios deportes con menos del 30% de participación femenina. En Tokio 2020 la lista se redujo a solo unas pocas disciplinas con entre el 30 y 40%, como el boxeo, el ciclismo o la lucha. Estamos presenciando cómo las mujeres acceden cada vez más a espacios que antes estaban totalmente restringidos por mitos sobre la agresividad o la fuerza. Para cerrar este análisis, queda claro que el camino desde aquel 0% en 1896 hasta casi el 50% actual ha sido una lucha de más de un siglo contra estructuras rígidas. La inversión en deporte escolar y universitario en países como Canadá o Suecia ha demostrado ser la vía más eficaz para desarrollar talento femenino de élite. Yuri, los datos nos dejan una lección de igualdad y justicia social indiscutible. Totalmente, los datos evidencian una evolución social significativa. Estructurar estas cifras permite fijar objetivos futuros y fomentar valores que persigan la equidad real. El olimpismo es hoy un reflejo más fiel de la sociedad mundial, aunque sigamos trabajando para que las mujeres también ocupen más puestos de dirección y arbitraje. Agradecemos a nuestros expertos por ayudarnos a poner estas cifras en contexto. Los números no mienten. El futuro del deporte está en la participación equitativa. Gracias a todos por escucharnos en este viaje por la historia de la participación olímpica masculina y femenina. En este podcast han participado Beatriz Merchant Marco, Iván García Domínguez, Yao, Judith Terriza Arenas y Álvaro Salmerón Crespo. Idea original del podcast creado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Coeducación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid dentro del proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca. #Gafas para la Igualdad. Creación de un podcast coeducativo en la UAM como instrumento de transferencia del conocimiento con perspectiva de género e interseccionalidad.